Seguimos con la carta de San Pablo a los romanos. Estábamos en el capítulo 1. Ya la semana pasada terminamos el capítulo 1, vamos a ver el capítulo 2. Sigue San Pablo hablando de la ira de Dios. Ya hablamos hace 2 clases anteriores lo que es la ira de Dios. Y recuérdense que lo que les dije, que lo que en nosotros es defecto, en Dios es ¿qué cosa? Virtud. En Dios es virtud. La ira en nosotros es mala, pero en Dios, la ira de Dios es otra cosa, muy diferente a lo que la ira es en nosotros. El tape de la clase esa donde yo expliqué qué cosa es la ira de Dios, pues está allá atrás, porque no podemos todos los martes repetir lo mismo, a pesar que a ustedes se los olvida. Dice el capítulo 2: por eso no tienes excusa. Voy a repetir el 2 porque estaban riendo para que lo digan bien claro. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando leemos todo eso, se lo dije la semana pasada, ustedes están pensando, ay, si fulanito estuviera aquí para cogiera esto que bien le viene. Y esto no es para fulanito. Si fulanito no está aquí, esto no es para él. ¿Tú sabes para quién es eso? Para ti que estás aquí. Así que no pienses en tu marido, en tu mujer, en tu suegra, en la compañero de trabajo que ojalá estuviera aquí. Piensa esto a mí, porque esto San Pablo lo está escribiendo para cada una de las personas que lo leen. Dice, por eso, fíjate que dice, no tienen excusa, no, dice, por eso no tienes excusa. Quien quiera que sea, aquí no hay, por eso no tienes excusa. Quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues juzgando a otros, a ti mismo te condenas, ya que obras esas mismas cosas tú que juzgas. Y sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que obran semejantes cosas. Y te figuras, tú que juzgas a los que cometen tales cosas y las cometes tú mismo, que escaparás al juicio de Dios. O desprecias tal vez sus riquezas de bondad, de paciencia y de tolerancia, sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión. Por la dureza y la impenitencia de tu corazón vas atesorando contra ti ira para el día del juicio, y la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, quien dará a cada cual según sus obras. Esto lo vimos brevemente la semana pasada. Al terminar la clase lo leímos, y aunque hablamos de eso la semana pasada, retomando el tema aquí en el capítulo 2, decíamos que San Pablo nos llama ¿a quién? A cualquiera, no, a cualquiera, quien quiera que seas, para todo el mundo. ¿A qué nos llama San Pablo aquí? A no juzgar. ¿Qué cosa no juzgar? Decir, mira, yo creo que aquel está mal porque hace esto y esto y esto. ¿Por qué San Pablo dice esto? Y San Pablo lo dice muy claro. Porque si tú declaras que alguien está haciendo mal, tú estás declarando que eso que esa persona está haciendo está mal. Tú tienes conciencia de que esa persona está cometiendo ¿qué cosa? Un mal. Ya tienes plena conciencia. Después, si tú haces exactamente lo mismo, ya tú no tienes delante de Dios excusa de ignorancia, aunque tú no lo sabías, porque ya tú declaraste que eso que tú estás haciendo en este momento en la otra persona estaba mal. Por eso es ponerse bajo juicio. Tú emites un juicio, y si tú emites un juicio, más te vale que no termines cometiendo lo mismo que tú estás enjuiciando, porque somos muy fáciles para enjuiciar a los demás y muy fácil para excusarnos nosotros. Los demás enseguida los condenamos. Sin embargo, cuando soy yo, enseguida empezamos a poner excusas. Y lo dice San Pablo. Dice, por la dureza e impenitencia de tu corazón vas atesorando contra ti para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y lo dice San Pablo bien claro en el versículo 6: ¿quién dará a cada cual según sus obras? Yo dijimos que este versículo, yo no sé dónde está en las Biblias protestantes. Romanos 2, 6, porque aquí dice bien claro, ¿quién dará a cada cual según sus obras? O sea, Dios nos va a dar a cada uno según nuestra fe, según nuestras obras. La fe es necesaria para la salvación. La Iglesia no dice lo contrario, eso lo dice el Concilio de Trento, lo hablamos cuando la justificación y cuando hablamos de la propiciación, eso por fe. Pero también el Señor va a juzgar nuestra fe, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Y yo siempre digo que los protestantes son muy injustos en cuanto a las obras, porque tú le preguntas a un protestante, ¿los pecados te pueden llevar al infierno? ¿Qué es el que te contesta?
Yo creo que ustedes no conocen a ningún protestante. Claro que te dicen que sí, que los pecados te pueden llevar al infierno. Todos los cristianos pensamos que los pecados no pueden, a no ser en Cristo sea el doral, pero eso no es protestante. Ese es algo que yo no puedo pronunciar aquí en esta santa casa delante del ícono de Sor María de Jesús crucificado. Esta gente esta gente que dicen salvo, siempre salvo, esos no son cristianos, esos son sectas. Pero todos los protestantes, los bautistas, los presbiterianos, los adventistas, los metodistas, los episcopales, todos esa gente creen que los pecados te llevan al infierno. Y por eso te digo, ¿y qué cosas son los pecados? Obras malas. Entonces si los protestantes dicen que las obras malas nos llevan al infierno, que injusto es que las obras buenas no nos sirvan para nada. A ustedes les hace sentido eso. Las obras malas te llevan al infierno, pero las buenas no sirven para nada. ¿Tiene sentido eso? Eso es totalmente injusto. Si las malas te llevan al infierno, las buenas te tienen que llevar al cielo, porque si no el Dios que seguimos está totalmente loco. Y lo dice San Pablo bien claro: ¿a quién dará? A cada cual según sus obras. Si estamos hablando de juicio, tenemos que pensar que a nosotros nos van a enjuiciar nuestras obras. Cristo no nos va a enjuiciar, nos va a enjuiciar nuestras. ¿A quién dará? Según sus obras. Tú tienes obras buenas, el Señor te da la salvación. Tú tienes obras malas, el Señor te da la condenación. El Señor no te la da, tú mismo te la ganas. Ese es el pasaporte que tú vas a presentar delante de Dios. ¿No tienes obra? ¿Usted qué va a hacer con quien no tiene obra? Va para el infierno, porque ese es lo que tiene, es obra de omisión. Y más te llevan al infierno los pecados que no se hacen que los que se hacen. Que es lo que yo le decía, que nadie confiesa los pecados de omisión. Todo el mundo confiesa lo que hice, pero nadie confiesa lo que debía haber hecho y no hice. ¿Que cómo se llama? Pecado de... Dice San Pablo en el versículo 7: a los que por la perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Mas a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, ira y cólera. Se lo voy a repetir. Estudien esta semana en su casa el capítulo 2, versículo 7, y revisa tu vida. A los que por la perseverancia en el bien. ¿Cuál es lo primero? Perseverar en el... No es ser bueno, es ser ¿qué cosa? Perseverante. El problema está en perseverar. Porque cuántas veces oímos decir, y hasta nosotros mismos decimos: ay, ya me harté ya de ser bobo y de... Total, hacer las cosas, a nadie le importa, ni a nadie... Ya se acabó. ¿Qué es lo que te ha faltado? Perseverancia. Es decir, Cristo dice en Getsemaní: ay, no me harté de esta gente, ya no... Estoy harto de esta humanidad ya. No nos hubiera redimido. No ser bueno, es ser humano. Y lo difícil que es perseverar en el bien. ¿En qué bien? Porque continuamente todo lo que estás viendo, ¿qué es lo que hace? Quitarte el ánimo para seguir siendo bueno. ¿Cuántas veces decimos: ay, total, ¿para qué lo voy a hacer si a mí nadie me agradece lo que yo... Y si no lo decimos, por lo menos lo pensamos. Y sobre todo las mamás, pues lo he dicho una pila de veces, me dice: tanto que me he sacrificado. Si lo está diciendo en ese tono, es que espera algo en retorno. No, tú te sacrificas porque eres madre y no tienes otra opción. Punto. Perseverar. Muchas veces, y yo se lo he dicho montones de veces, pero nunca está más repetirlo una y otra vez. Cuando a ti te dicen: ay, gracias, qué bueno tú eres, qué santo tú eres, qué generoso tú eres, no existen dos como tú. Sí, hermano, ahí recibiste ya tu paga. No, y que recibiste tu paga. Ya, te inflas como un pavo de Thanksgiving y ahí se quedó el asunto. Y después te cuentan el pescozo. Pero cuando nadie te da las gracias y tú perseveras, Dios mira, lo apunta en el libro de la vida. Eso nos tiene que animar a perseverar en el bien. Yo no tengo que ser bueno porque los demás sean buenos. Yo tengo que ser bueno porque yo sigo a Cristo y Cristo me hace bueno.
No me importa lo que los demás hagan, ni lo que los demás digan, ni lo que los demás me den, o que los demás no me den. Siempre he dicho otras veces la famosa oración de Robert Kennedy, que era buena perla, pero por lo menos en esa oración acertó, que decía: líbrame, Señor, de las cruces grandes, porque las cruces grandes todo el mundo las ven y esa es la recompensa. Dame las cruces pequeñas que nadie las ve, esas son las que duelen. Cuando tú tienes la cruz muy grande, todo el mundo dice: ay, qué clase de cruz carga esa mujer, es una santa. Pero cuando tú tienes una cruz que es como una piedra en el zapato, que nadie la ve, el Señor es quien bendice eso. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados al show, que todo el mundo tenga que, y si quieren por experiencia propia una oración, digan: Señor, quítame de todos los shows, ponme en el último lugar. Yo siempre digo: Señor, evítame los primeros lugares en nada, en los reconocimientos, no porque sea santo, sino porque no soy bobo, porque yo creo que lo que me va a dar, me lo va a dar, me lo doy allá. Definitivamente aquí yo no lo quiero. El cual dará a cada cual según a los que perseveren en el bien. Tenemos que perseverar, no es ser el bien intermitente, es hacer el bien. Y vuelvo a decir, no es fácil, porque a veces hay que sudar sangre para hacer el bien en todo tiempo. A los que por la perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad. ¿Dónde? En la vida eterna. Hay gente que buscan gloria, honor e inmortalidad aquí. Esa gloria, honor e inmortalidad aquí, mira, se va con más rápido de lo que ustedes se imaginan. Donde lo tenemos que buscar es en la eternidad. Ahora dice: a los rebeldes. Los rebeldes ya todos sabemos lo que indóciles a la verdad. Indóciles. Hay gente que no quiere ser dócil a lo que es verdadero. Hay gente que son indóciles a todo lo que es verdadero, que no salen en una para entrar en la... Es como si tuviera un imán para todo lo que es ir en contra de lo que Dios quiere de la persona. Eso es indócil a la verdad. Sin embargo, dice San Pablo: los que son indóciles a la verdad son dóciles a la injusticia. Un toque interesante, porque aquí no hay término medio. Si eres indócil a la verdad, lo más seguro que seas dócil a lo que no es justo, a lo que no es bueno. ¿Cuánta gente vemos que es dócil a lo que verdaderamente no es bueno? Y más hoy en día, gente súper dócil a cosas que no son de Dios ni son buenas. Que a veces uno diría: si estuvieran los católicos, los creyentes, tuvieran esa docilidad que tienen las otras gente a las obras de las tinieblas. Dice: a eso, ¿qué es lo que le viene? Ira y cólera. Sigue diciendo en el versículo 9: tribulación y angustia sobre toda alma humana que obre el mal. Dice: del judío primeramente y también del griego. En cambio, gloria y honor y paz a todo el que obre el bien, al judío primeramente y también al griego, ya que Dios es imparcial. ¿Por qué habla judío y griego que a nosotros esa cosa? Porque Pablo está escribiendo esta carta aquí a la iglesia de Roma. La iglesia de Roma estaba compuesta casi la mitad por judíos y casi la mitad por gentiles, que eran de cultura griega, a pesar que estaban en Roma, pero la cultura de Roma en esa época era cultura básicamente griega. O sea, por eso está diciendo esta gente, dice: si obras mal, sobre ti viene verdaderamente la ira, la tribulación y angustia. Primero, ¿quién viene? A judío. ¿Por qué primero viene a judío que al griego? Porque no solo porque es el pueblo escogido, sino porque, como dice la hermana, conocían la ley, no tenían excusa. Los griegos venían del mundo pagano y no conocían recién habían llegado. El que más sabe tiene más responsabilidad. Ahora tú dices: ¿qué es lo mejor no saber? No, porque la ignorancia, pudiendo saber, también es pecado. Primeramente a judío, ¿por qué? Porque tenía la plenitud de la revelación de Dios. Y después al griego, porque Dios es justo. Dice: ahora,
al que obra el bien, gloria y honor. Al judío, primero. Ahora sí, porque es el pueblo que trajo a Jesús. Y en segundo lugar, al griego. Primero y segundo no quiere decir que alguien tenga más que otro, es lugar de precedencia. Dice, ¿por qué? Porque Dios es imparcial. Después el apóstol Pedro lo va a decir, Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina a ninguna persona. Para Dios todos somos exactamente iguales. Dice en el versículo 12, y este es muy importante, el versículo 12, pues cuantos sin ley pecaron, sin ley también perecerán. ¿Y cuántos pecaron bajo la ley? Por la ley serán juzgados. Esto es muy interesante. Por cuanto sin ley pecaron, sin ley perecerán. ¿Qué quiere decir? Los griegos que venían del paganismo, ¿tenían la ley de Dios? No tenían la ley de Dios. Pero si hacen el mal, igual van a perecer. Ahora, y aquí viene, y esto es muy importante. Bueno, por eso lo voy a leer completo, porque esto que le voy a explicar es súper importante. Y lo voy a leer de nuevo, porque mucha gente se hace esta pregunta. Pues cuantos sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y cuantos pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Esos serán justificados. En efecto, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley sin tener ley, para sí mismos son ley, como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón. Voy a explicar esto que parece tan... y que tiene que ver mucho con muchas preguntas que las personas se hacen. ¿Qué dice San Pablo? Al que conoce la ley de Dios, que en este caso ¿quiénes eran? Los judíos. Y ahora, nosotros los cristianos, conocemos la ley de Dios. Dios nos va a juzgar ¿por qué? Por la ley que conocemos. A los judíos por la ley de Moisés, a nosotros por la ley del amor, porque la conocemos. Ahora viene esta otra pregunta: ¿qué pasa con las personas que no han conocido a Cristo? Esa es la gran pregunta. ¿Qué dicen los protestantes? Para el infierno todo el mundo. Eso es justicia. Que tú no sepas leer y yo te metas en la cárcel porque no puedes leer una señal. Eso no es. O un cojo que yo le pongo una multa porque no camina derecho. Eso no es justo. Dios no es injusto. Dice Dios, si ellos no conocieron a Cristo, Dios no lo puede juzgar por la ley de Moisés ni por la ley de Cristo, porque no conocieron a Cristo. Dice San Pablo, y eso es la doctrina paulina, y no sé los protestantes que Biblia tienen. Dice San Pablo, a los que no conocen a Cristo, ¿cómo lo va a juzgar Dios? Dice San Pablo, por la ley natural. Ahora, ¿qué cosa es la ley natural? La ley natural es: todos somos hijos de Dios. Los caníbales, los indios antes de Colón, los esquimales, los chinos, los griegos, los judíos, los latinos, todos somos hijos, imagen de Dios. Que decimos, tiene nuestro espíritu, tenemos el espíritu que es una impronta del Dios vivo. Dice San Pablo, todas esas personas que somos imagen de Dios, aunque conozcan la ley judía, aunque no conozcan el cristianismo, actúan de una forma que es culturalmente a todos los lugares en el mundo común. Por ejemplo, todo el mundo, en todas esas culturas, ahora no me sacan con una excepción que si yo no sé qué indio, pues yo no sé dónde se comió la madre. Eso no. Usual, generalmente, todas las culturas saben que hay que respetar al padre y a la madre. Eso lo sabe un musulmán, lo sabe un caníbal, lo sabe todo. Es algo que te sale natural. Todo el mundo sabe que tú no puedes coger lo que no es tuyo. Eso sale naturalmente dentro de ti. ¿Por qué? Porque todos somos imagen de Dios. Esa es la ley natural. Dice San Pablo, a los que no conocen al Dios de Israel ni a Cristo, Dios los va a juzgar. ¿Por qué? Por la ley natural. Por eso que todos sabemos, todo eso que tenemos los hombres que nos tiende a qué? A bien. Dios nos va a juzgar, va a juzgar a los que no conocen a Cristo por la ley natural. Y si ha sido consecuente con esa ley natural, el Señor le va a dar la salvación. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Es lo que dice San Pablo y lo dice la iglesia en el catecismo. Los protestantes dicen, si no conocen a Cristo, para la cazuela. Punto. No hay arreglo. La iglesia dice, no, espérate. Si tú no conoces a Cristo porque nadie te lo ha presentado, Dios no te puede condenar. Dios te va a juzgar. Dios va a juzgar a esa gente por la ley
Fíjate, no quiere decir que te presentaron el plan de Dios y tú lo rechazaste. Quiere decir que nunca nadie te lo ha presentado. No, puede ser que tú hayas nacido budista, por ejemplo, y nunca ningún cristiano te haya presentado una explicación coherente del Evangelio. Porque te hayan dicho, te conviertes o te condenas. Eso no es presentación del Evangelio. Si nadie le ha presentado a esa persona un plan entendible, lógico, ahora se le explica, lo entiende, dice, no, yo no estoy para eso, ya te condenaste. Entonces, ¿quieres? Los indios y los indios antes de Colón, nadie nunca les había predicado el Evangelio. ¿Cómo Dios los va a condenar si nunca nadie les ha predicado el Evangelio? A esa gente Dios los juzgó por la ley natural. ¿Ustedes entienden lo que dice San Pablo, lo que dice la iglesia? Que es totalmente contrario a lo que dicen las iglesias protestantes. ¿No crees en Cristo? Condenado. Vuelvo a decir, ahora, si tú rechazas libre y voluntariamente la predicación del Evangelio, eso es otra cosa. Por ejemplo, ¿qué pasa? Con una persona que nace pentecostal, nació en esa cultura, Dios lo va a juzgar por qué cosa? Por el Evangelio que le han enseñado, no por el Evangelio de Cristo que le han predicado en su iglesia. Ahora, alguien le presenta a la iglesia católica la verdad y él sigue atacando a la iglesia católica, míralo, tú te condenaste. Los que han apostatado, que se han ido de la iglesia católica, que fueron bautizados católicos y se han ido conscientemente por esa iglesia, ahí no hay arreglo. Esos conocieron la verdad y la rechazaron. Por una persona no se bautista, por eso Dios no lo va a condenar, Dios los va a juzgar según el Evangelio que le han predicado en la iglesia bautista. ¿Entienden lo que quiere decir San Pablo aquí? Esto es muy importante porque mucha gente se pregunta, ¿qué pasa con la gente que nacieron antes que Cristo en las diferentes culturas? Los chinos antes de Cristo. Por eso se lo voy a leer de nuevo. Pues cuantos sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Tú pecas, no importa que conozcas la ley o que no conozcas la ley. Tú pecas, muerte eterna. Dice que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino, es que esto está tan claro. Dice San Pablo, no son justos delante de Dios quienes oyen la ley, sino quienes la cumplen. ¿Cómo se cumple la ley? Por las obras. Ahí lo está diciendo San Pablo, no es justo por conocer la ley, es justo por cumplir la ley. Acuérdense que en este caso San Pablo está hablando ¿a quién? A los judíos, la ley de Moisés. Y eso es lo que tenemos que tener claro en las epístolas de Pablo. Cuando Pablo le está hablando a los judíos y cuando está hablando como a los cristianos, que ahí es donde se confunden las iglesias protestantes. Vamos a ver después por qué. En efecto, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, sin tener ley, para sí mismos son ley. ¿Por qué? El que no conoce la ley, un gentil que no conoce la ley, y cumple siendo bueno, ¿quién es su ley? Él mismo, lo que tiene dentro de él. Como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia y los juicios contrapuestos de condenación o de alabanza, para el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres, según mi evangelio, por Cristo Jesús. Señor, eso la Iglesia Católica lo ha repetido hasta la saciedad, el Señor va a jugar, o tú, el juicio de Dios, si vienes a ver, tú mismo quien te pones bajo el juicio de Dios, porque Dios tiene, Dios tiene una vara de medir, y tú te pares, si tú no llegas a esa vara, tú no cumples los parámetros de Dios. ¿Cuál es la vara de medir de Dios? El amor. Y por eso lo dice San Juan de la Cruz, en la tarde de la vida vamos a ser juzgados por el amor, pero no por el amor de sentimiento, por el amor de mandamiento, de obra. No, yo tengo el corazón como este mercado lleno de amor. No es eso. Tú puedes tener el corazón lleno de amor, pero si tú no lo muestras, para Dios no cuenta. No es lo que tú sientes, es lo que tú haces. Lo que tú haces. Dice en el versículo 17, pero si tú, está hablándole ahora a los judíos, pero si tú que te dices judío y descansas en la ley, que te glorías en Dios, que conoces su voluntad y que disiernes lo mejor, amaestrado por la ley, convencido de ser guía de ciego, luz de los que andan en tinieblas, educador de ignorantes, maestro de niños, porque posees en la ley la expresión misma de la ciencia y de la verdad. Pues bien, tú que instruyes a los otros, a ti mismo no te instruyes. Predicas no robar y roba.
prohíbes el adulterio y adulteras, aborreces los ídolos y saqueas sus templos. Tú que te glorías en la ley, transgrediéndola, deshonras a Dios. Porque como dice la Escritura, el nombre de Dios por causa de ustedes es blasfemado entre los gentiles. Esto se le está diciendo San Pablo a los judíos, pero pueden cambiar la palabra y ponérselo a los cristianos. Dice, tú que te dices judío y que te glorías en la ley y en Dios. Dice, tú que te vas a ver diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. ¿Qué dice San Pablo? Más vale que lo haga. Más vale que lo haga. Y ahí viene el gran problema. Tú no puedes decir una cosa y hacer otra. Y fíjate que interesante lo que dice San Pablo. Dice, aborrece los ídolos y saquea los templos. Aunque crean que eso quiere decir mucho. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Los judíos aborrecían a los ídolos, pero arramblaban el oro de cuanto templo y de ídolos había. Decía, no te gustan los ídolos, pero gusta el oro de... No, que detesta los ídolos, detesta todo lo que tenga relación con los ídolos. A mí no que se me olvida el pastor de Alfa y Omega, primo hermano de Rubén, que una vez decía en el radio, hace muchos años de eso, y él decía, si todos los que tengan estatua de Señor, tú eres testigo, si estoy diciendo algo malo, castígame, porque no estoy diciendo lo que él dijo textualmente, porque aparece a lo mejor veneno mío, pero yo lo decía, todos ustedes que tienen santos, Virgen de la Caridad, Santa Bárbara, destrúyanlo, pero no boten las coronas, eso de oro, eso me los traen a mí, que yo la fundo para hacer obra del Evangelio. Perdóname, hermano, si esos son ídolos, más vale que destruyas también el oro que tienen los ídolos. O es que el oro no peca, o el oro tiene alguna virtud diferente al yeso. Eso lo digo yo, como decía Sara, con estos ojitos que se van, con estos oídos que se van a comer. Estoy muy mal, con estos ojos que se van a comer. Pero eso hay que tener cuidado. Dice San Pablo, despreciamos los ídolos, pero saqueamos el templo de los ídolos, nos quedamos con las cosas de los ídolos. No, hermano. Si tú desprecias los ídolos, y ídolo puede ser cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Si tú desprecias los ídolos, tienes que despreciar lo que rodea al ídolo. Y mira lo que dice, y eso es terrible, el versículo 24. Dice, porque como dice la Escritura, el nombre de Dios por causa de ustedes es blasfemado entre los gentiles. Dice, por la actuación de los judíos que predicaban lo que no hacían. ¿Qué es lo que hacían los gentiles? Blasfemaban del Dios de los judíos. Y eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Las personas pueden blasfemar de Dios por culpa de nuestra actuación. Pero mira, ese se llama católico. Cuando un católico hace el mal y causa escándalo, está haciendo que otras personas blasfemen del nombre de Dios. Y por eso tenemos una responsabilidad muy grande los que andan con cruz de San Benito, con bumper sticker en los carros. Si tú tienes bumper sticker en el carro que te catalogue como cristiano o como católico, más vale que manejes bien, seas cortés y no forme, porque después pasa el carro y dice, mira lo que hizo, y ahí anda con que dice, qué sé yo, Dios te bendiga, y casi me pasa por arriba. Hermano, por eso tenemos que tener cuidado, porque nosotros podemos ser cautos, y eso yo lo voy a explicar en el retiro, pero no hubo tiempo de explicarlo en el retiro. Eso es lo que dice en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, que es lo opuesto de lo que estamos viendo aquí. Porque nosotros podemos santificar el nombre de Dios. Algunos nosotros le podemos dar más santidad a Dios de la que tiene. En absoluto. ¿Qué cosa es santificar el nombre de Dios? Que cuando yo con mis obras, la gente ve y dice, bendito sea Dios, que tiene gente así en el mundo, ahí esa gente está santificando el nombre de Dios por lo que ven. Por eso es santificado sea tu nombre. Nosotros queremos que el nombre de Dios sea santificado. Y lo santificamos en la medida que cuando yo hago cosas que sabemos que son de Dios y que la gente la ve, que la gente dice, óyeme, ese Dios, esa persona se ve que tiene a Dios en su corazón porque obró bien, se está santificando el nombre de Dios. Ahora puede ser lo opuesto. Puede, como dice San Pablo aquí, puede ser que la gente puede estar blasfemando el nombre de Dios por tu culpa. Ya he tenido un juez ando yo con la lengua hoy enredadísima. Yo tenía un jefe que iba a misa todos los días, y uno de los peores jefes que he tenido en mi vida. Y en caso de que la secretaria me dijo, si ese comulga todos los días, yo no quiero ir más a la iglesia. Aquí se cumple lo que dice ahí. Esa persona hizo que blasfemara
En nombre de Dios. Y trabaja en otro lugar donde a la entrada había una virgen de 6 pies con social security. Así. Y lo que había allá adentro era el demonio. ¿Para qué tanta virgen entonces en la entrada del trabajo? Y tanto bomba de sticker repartiendo. Si adentro lo que estaba era el demonio. Eso hace que las personas blasfemen. Dice San Pablo en el versículo 25. La circuncisión en verdad es útil si cumples la ley. Pero si eres un transgresor de la ley, tu circuncisión se vuelve incircuncisión. ¿Está hablando a quién? A los judíos. Dice, la circuncisión es útil si ¿qué? Si guardas la ley. ¿Por qué? ¿Qué cosa es la circuncisión? La circuncisión es el signo de que esa persona pertenecía al pacto de Dios. Pero para tú pertenecer al pacto de Dios, tú tienes que cumplir la parte que te toca a ti en el pacto. Dice, la circuncisión es verdad y útil si cumple la ley. ¿Por qué? Porque si tú no cumples el pacto, si tú no pagas el carro, ¿de qué te vale tener el papel del contrato del carro guardado en tu casa? ¿De qué te sirve? De nada, si tú no estás cumpliendo con el pago de la mensualidad. Es un papel. Por eso, puedes estar muy orgulloso de tu circuncisión, y nosotros podemos estar muy orgullosos de nuestro bautismo. No, yo estoy en el pacto de Cristo por medio del bautismo, pero ¿de qué te vale si tú no vives como tal? Fíjate lo que dice San Pablo, hablamos los judíos. Si tú no cumples la ley, tu circuncisión se vuelve incircuncisión. Porque la circuncisión es un signo. Si tú no cumples la ley, tú mismo te pones fuera del pacto. Y peor, porque lo pierdes. Igual que el bautismo. ¿De qué te sirve el bautismo si tú no cumples con la voluntad de Dios? Eres bautizado, pero estás fuera del pacto con Dios. Por eso hay muchos judíos que se creían circuncisados en la carne, pero en el espíritu eran incircuncisados. Por eso San Pablo va a decir más adelante que la circuncisión que vale no es de la carne, es la del espíritu. Dice, más si el incircunciso guarda las prescripciones de la ley, no se tendrá su incircuncisión como circuncisión. Dice, sin embargo, vamos a poner un ejemplo, para que entiendan lo que dice San Pablo, que pasó un trabalengua. Si un judío tiene la circuncisión, parece que está hablando de circuncisión, que es el signo del pacto con Dios. Un judío está en el pacto con Dios, tiene la circuncisión. Los judíos con la circuncisión despreciaban a los que no tenían la circuncisión. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene la circuncisión, ¿qué es lo que quería decir? Que no eran miembros del pacto, ¿no? De hecho dice San Pablo, un judío con la circuncisión que no cumple la ley, ¿de qué le sirve? De nada. Y un gentil que no está circuncidado y cumple la ley, ¿de qué le sirve? De mucho. Por eso decía, en ese caso la incircuncisión se vuelve circuncisión, porque su actuar en la ley te pone dentro del pacto, porque Dios te va a juzgar por ese actuar tuyo en la ley. ¿Te entiende eso que dice San Pablo? Hay que tener cuidado, porque podemos decir que a lo mejor un día tu bautismo se vuelve no bautismo si no cumple. Sigue siendo bautizado, pero si sigue siendo bautizado, pero ¿qué te sirve el bautismo si no vives como cristiano? Y eso es lo que decía Juan Pablo II, que se aburrió de gritarlo en todo su pontificado. Los católicos tenemos que ser fieles a nuestro bautismo. Ahora me pregunto, ¿quién es fiel a su bautismo si la mitad de los católicos ni nos acordamos que fuimos bautizados? Pero si fuimos bautizados, fue cuando entramos en el pacto con Dios. Y para eso son los cursos de la primera comunión, y para eso son los cursos de la confirmación, y para eso son las predicaciones, y para eso son los grupos de oración, para recordarte, tú tienes un pacto con Dios que comenzó el día de tu bautismo. Más vale que vivas de acuerdo a tu bautismo. Dice, y así, el que siendo físicamente incircunciso cumple la ley, te juzgará a ti, que con la letra y la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no está en el exterior el ser judío, ni es circuncisión la externa, la de la carne. El verdadero judío lo es en el interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón, según el espíritu y no según la letra. Ese es quien recibe de Dios la gloria y no de los hombres. Tremendo lo que está diciendo San Pablo a los judíos. Nosotros decimos, ay, qué bonito, pero San Pablo estaba dando un galletazo a los judíos que se vanagloriaban de el pacto de Dios y la circuncisión. Es decir, ¿de qué les vale el pacto si no lo cumplen? ¿De qué te vale vanagloriarte tanto de algo de lo cual tú no estás? Y fíjate lo que dice, esos que no tienen la circuncisión, a la larga te van a juzgar a ti que tienes la circuncisión. La iglesia va a juzgar al pueblo judío del antiguo pacto por no ser fiel a la ley. Por eso lo dice, no está en lo exterior el ser judío, ni la circuncisión es externa, todo eso es
Por eso puedes andar como una procesión ambulante, lleno de escapularios, de cruces de San Benito, de rosas místicas, de cuanto Dios crió. ¿De qué te vale tener todas esas cosas por fuera si por dentro eres un sinvergüenza? Decía San Pablo, la circuncisión es la de afuera, la circuncisión es la de adentro, que es donde mira a Dios. Dios no mira, la parte de afuera la miran ustedes y siempre juzgamos por las cosas que vemos y por eso nos equivocamos. Dios nunca se equivoca porque no juzga por lo de afuera, juzga por lo de adentro. El verdadero judío lo es en el interior, y la verdadera circuncisión, la del corazón, según el espíritu y no según la letra. Ese es quien recibe de Dios la gloria y no de los hombres. Conclusión, ¿qué es lo que dice San Pablo aquí? Olvídate, ningún hombre te va a dar la gloria. La gloria te la da Dios. ¿Y de qué sirve la gloria que dan los hombres? ¿Cuánto dura? ¿Y de qué satisfacción te da? Ver a John Travolta, tanta gloria, un hijo con 16 años muerto. Y tantas veces el ejemplo que he puesto era Nicole Smith, tanto dinero, tanta belleza, ella muerta, el hijo muerto. Marilyn Monroe, la mujer más hermosa que ha lucido estado sobre la tierra. ¿De qué le valió? Ante los 40 años, pastillas para dormir, pastillas para despertarse, pastillas para ponerse high, pastillas para bajarse high, pastillas para qué. ¿La gloria cuánto le duró? Nada. Porque la gloria que dan los hombres no dura nada. La gloria que dura es la que da Dios. Y esa está en la circuncisión del corazón, no en la circuncisión. No estoy diciendo que está mala ponerse cruz de San Benito y ponerse toda esa fanfarria. Ahora, no te creas que porque te la pones ya tú eres católico. Es más, si te la pones, más te vale que ajuste la vida a lo que tienes. Si tú vienes caminando por la calle, anda un policía de paisano, tú lo identificas que es policía. Y si está borracho, a ti te llama la atención. Ahora tú ves a un policía cayéndose con una botella y tú dices, ¿pero qué es lo que pasó? Eso es lo que pasa, hermano. Por eso es que la iglesia era muy sabia cuando exigía el hábito a los que se entregan a ella. Porque de antes decían, el hábito no se monje. El hábito no se monje, pero lo identifica. Lo identifica. Lo identifica. Esto es lo que San Pablo, que ahora después, la semana que vamos a ver, después que San Pablo dice, habla de la era de Dios, San Pablo va a hablar en el capítulo 3, Dios siempre es justo. Dios nunca es injusto. Vamos a ver eso. Pero hoy hemos visto esta parte que es muy interesante de la salvación, que con quienes cuando se salva la persona si no ha conocido a Cristo. ¿Eso les quedó a ustedes claro? Sí. Una persona que no ha conocido a Cristo, porque aún en el siglo XXI, aún en Hialeah, si a una persona nadie se ha preocupado de presentarle de forma entendible el plan de la salvación, Dios no lo puede juzgar por un plan que nadie se lo ha presentado. ¿Tú sabes quién va a juzgar Dios? A nosotros que no se lo hemos, como yo le he dicho tantas veces, Dios va a juzgar más severamente a la gente que rodearon a la Nicole Smith que a la Nicole Smith. Y más si alguno de los que los rodeaba era cristiano, porque le va a decir, ¿qué hiciste que no le hablaste a esa mujer? A lo mejor le hablaron y nosotros no lo sabemos. Estoy poniendo en un plan de predicación que ustedes lo entiendan. Por eso, hermano, tenemos que, y para eso son estos estudios, para saber presentar el plan de Dios. Porque tú tienes que saber presentar el plan de Dios, porque si a ti no te explican el plan de Dios, cada vez que oigo esas predicaciones, pecadores, arrepientos, se van para el infierno, digo, pero ¿quién va a querer ir a una iglesia que lo primero que comienzan es insultándote? Yo estaba oyendo una predicación que yo me quedé horrorizado. Yo digo, esta gente sabrá, había estado un pastor por ahí dando gritos de lo que le va a pasar a los que van al infierno, que por supuesto la mayoría de los que van al infierno, ¿quiénes son? Los católicos, por supuesto. Decía que los dientes se le iban a derretir continuamente y los huesos se le iban a poner líquidos y todo el mundo, aleluya, gloria a Dios. Digo, pero entonces se están gozando que alguien sufra en el infierno. Si llego a decir que aquí va al infierno, digo, Dios mío, ten misericordia de esa. ¿Cómo yo me voy a alegrar? Aleluya, gloria a Dios, que hay gente quemándose en el... Entonces, esa es la dureza de corazón que ponen en el corazón de esa gente. Que tú ves que están diciendo, aleluya. Esta gente estarán entendiendo verdaderamente lo que están diciendo. Porque yo leo una visión del infierno de esa de Sofostino, lo que sea, digo, Dios mío, ten misericordia de que nadie
¿Cómo yo voy a alegrarme de que gente caigan ahí? Sin embargo, esa gente estaban tan contenta porque en el infierno era horrible. Que ahí tú ves, lo digo, ahí es lo que estoy diciendo. ¿Qué circuncisión? Hablando como dice Pablo, están predicando ahí. Circuncisión de la carne, no circuncisión del corazón. Ese es el Dios, ese es Jesús que se alegra por los que se condenan. Al contrario, Jesús se duele con los que se condenan. Y eso es lo que hay que tener cuidado de presentar este plan. Yo estaba hablando con un muchacho pentecostal que va al gimnasio, que yo voy, que es de la iglesia de Alfa y Omega, y verdad que es una persona bien, nunca hemos discutido y él sabe que yo soy católico, nunca hemos discutido de religión ni de nada, pero yo estaba hablando con él el otro día y yo decía, qué dureza de corazón tan grande, porque me decía, esos son unos inconversos, todos se van al infierno. Yo decía, pero qué dureza de corazón. Yo tengo que decir, pobre gente que no conocen el evangelio, como yo enseguida voy a meter a todo el mundo en el infierno porque no estoy de acuerdo a lo que yo estoy diciendo. Y estaba gozoso de que esa gente se fueran al infierno. Por eso digo, hermano, ¿cuánta gente va a tener responsabilidad? A lo mejor la responsabilidad no es de él, a lo mejor la responsabilidad es del pastor que lo está guiando, que ese que yo digo, yo no sé qué Cristo predican, pero no es el Cristo que está aquí en el evangelio, no es el Cristo que yo conozco. ¿Alguna duda sobre esto que hemos hablado? De lo mismo que estabas diciendo de pentecostal, pero en ese caso le estás juzgando. Exactamente, que está juzgando, pero aparte está jugando con dureza. Entonces, porque quiero decirle, yo no le deseo el infierno, ni siquiera a Fidel Castro. Y se lo digo en serio, ni siquiera a Hitler, porque el mal que han hecho Fidel Castro, o que ha hecho Hitler, o que ha hecho Tiro Fijo, es de 30 o 40 o 50 años, pero el mal del infierno es eterno. Hay que ser muy duro para tú desear que hable purgatorio hasta el final de los tiempos, pero que yo quisiera que la gente no sé, ¿cómo tú te vas a alegrar que alguien para siempre, por siempre, esté alejado de Dios? Tú debes orar y trabajar para que esa persona encuentre la misericordia de Dios. Lo de la ley natural. Cuando una persona que no conoce, pero es naturalmente bueno, eso es por el espíritu tuyo no, porque somos imagen de Dios, y por ser imagen de Dios tenemos más bueno dentro que malo. Yo siempre lo digo, todos los niños nacen buenos. Todos los niños nacen buenos. Los niños se van volviendo malos en el transcurso, en lo que van asimilando y van procesando lo que están asimilando. Pero todos los niños nacen de Dios totalmente buenos. En el camino, como yo digo, los zapatos cuando salen de la fábrica no están. ¿Cómo se ensucian los zapatos? En el caminar. Así es la vida. Dios no hace nada mal. Todo hombre que es imagen de Dios tiene ese reflejo de la bondad de Dios de uno u otra forma. Claro, los que conocen a Cristo conocen la revelación total de Dios y debían ser mejor, pero cuando tú conoces a Cristo tienes una gran responsabilidad, porque Dios te va a juzgar con doble conocimiento, porque ya tú lo conoces. Es tremendo lío. Ahora uno dirá que es mejor quedarse ignorante. No, porque si tú tienes los medios, Dios te va a juzgar por indolencia. ¿Y por qué palabra? ¿Por qué pecado? De omisión. Sí, María. Cuando tú dices que la gente, vamos a suponer, tengo una amiga que era católica, la apóstata, y ella se convirtió ahora evangélica. Pero mira, ella me discute muchas cosas que la Iglesia Católica, ella no encontró respuestas, que la encontró ahí, aunque yo le he tratado. Sí, entonces yo soy extraterrestre porque yo la encontré aquí. Ok, pero entonces es lo que te digo. No, mira María, estas son excusas. Que no me vengan con esos cuentos. Si yo la encontré, y si tú la encontraste, okay, ella la podía haber encontrado. Mejor que no buscó. Mejor que no buscó. Porque hay la Eucaristía. Yo doy charlas de Eucaristía en parroquias de 11.000 personas y van 40 personas a las charlas de la Eucaristía. Los otros 10.960 no pueden decir delante de Dios que nadie le explicó la Eucaristía. Esas son excusas que pone la gente. Porque en la Iglesia Católica no buscan y se van a esos lugares y buscan para criticar a la católica. Primero que nada, te doy un consejo que se lo da a todo el mundo. No permita que nadie ofenda tu fe. Esa doña no tiene ningún motivo, no tiene ningún derecho a ofender tu fe. No lo permita, párala bien parada. Se acabó. Dile, mira, a mí no me importa tú lo que yo la encontré aquí y yo no quiero discutir de la palabra de fe porque vamos a perder nosotros nuestra amistad. ¿Por qué nosotros tenemos que estar siempre aguantando que nos insulten y nosotros permitir eso?
No, se acabó, ¿no? Yo creo que este muchacho pentecostal, que somos tan buenos amigos, empezó porque fíjate lo que te voy a decir. Dice San Pablo a Timoteo, no pierdas tu tiempo en discusiones inútiles. Le dije, yo no discuto la fe. Punto. Tú quieres compartir lo que tú crees y yo comparto contigo lo que yo creo. Fantástico. Desde el primer momento que salga una crítica, una discusión, a mí no me interesa seguir la amistad contigo. Punto. Porque esa doña viene a insultar tu fe. Tú le dices, tú que no conociste la fe, ven al grupo Siloé para que la conozca. Ahí tienes el medio. No tiene tiempo. Entonces esa persona no tenemos ninguna obligación de dejar que cualquiera nos insulte nuestra fe. Estamos hartos ya de que cualquiera en la familia, donde quiera, venga a insultar la fe de uno. Y uno por pena, no tenemos por qué. Delante de mí nadie tiene derecho a insultar mi fe, porque lo paro bien parado. Como le dije al señor, decir estúpido no. A ese tipo que me dijo, esa vieja fea que tú tienes ahí. Créeme que más nunca en su vida él a mí me vuelve a decir eso. Te lo puedo asegurar, porque lo paré bien parado. Ahora siempre, ¿por qué? Porque yo soy... No, somos católicos, pero no bobos. Punto. Y si yo no insulto a nadie, yo no tengo por qué permitir que nadie me venga a insultar a mí. Yo lo paro, mira, no quiero seguir esta conversación. Tú me estás insultando. Punto. Es lo que yo entiendo. Lutero no encontró en la iglesia respuesta al justo vive por la fe, y en la misma época Santa Teresa, tranquila en un claustro, la encontró. ¿Por qué Santa Teresa, una mujer con poco estudio, y en un claustro encontró lo que Lutero, profesor de Biblia, no encontró en la iglesia católica? ¿Por qué? Porque no buscó. Precisamente ahí está todo el asunto. Pero yo empiezo todas esas cosas. Yo me he dado cuenta, es muy triste tener que decir eso, tristísimo, y no debía ser. Ojalá que a ustedes nunca se les apague el fuego. El mío se apagó. Cuando yo empecé en todo esto, la apologética, yo la empecé dirigida a los protestantes. Y yo llamaba a todos los programas de radio, y con todo el mundo hablaba, y yo pasaba por un carro, veía unos testigos de Jehová, y paraba el carro, me bajaba y pasaba para que me llamaran y explicarle, hasta que me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo. Porque para poder dialogar tienen que haber dos personas, una que hable y otra que escuche, y después tú te callas, escuchas, y la otra persona. Ahora, si tú estás hablando y la otra persona está nada más que pensando qué te voy a decir para contradecirte, estás perdiendo totalmente el tiempo. Y mi tiempo no estoy para perderlo. Yo fui a ver al pastor Edén de la Catedral del Pueblo, que Dios tenga donde mejor le convenga, pero que lo tenga bien lejos de mí. Porque yo no le deseo la salvación, pero yo no le deseo la condenación, pero quiero que lo tengan en una nube lo más apartado posible de mí. Él dijo por el radio que la iglesia decía, lo oí con estos ojitos que se va a comer la tierra. Él dijo, pero estoy hablando del año de la corneta, cuando no vienen celulares. Él dijo en ese programa, en esa estación radio familiar que hoy en día es Radio Paz, gracias a Dios, él dijo que la iglesia católica decía que la Virgen María era la cuarta persona de la Santísima Trinidad. Yo, ingenuo, me fui a la Catedral del Pueblo, pedí un appointment con Elizabeth, la secretaria de él. Fui, le llevé, no estaba el catecismo de la iglesia, no existía, le llevé los documentos del concilio, le llevé todos los datos de la iglesia, que la iglesia decía que la Trinidad es Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque yo pensaba que él estaba confundido. Y al día siguiente dijo, ayer vino un fanático católico aquí a demostrarme que la iglesia no dice que la Virgen no es de la Trinidad, pero ellos sí creen que la Virgen es parte de la Trinidad. Perdí el tiempo que yo fui allí, porque ellos no quieren oír. Entonces yo dije, mira, ya yo no pierdo mi tiempo en discutir con protestantes, y ahora yo la apologética la dirijo a enseñar a los católicos, para que nadie los confunda. Alguien me dice, como me ha dicho, pobre mujer, ay, mi hijo es testigo de Jehová, ven a mi casa a hablar con él, así yo voy con él. Sí, pero mira, tú dices que tú reparas el cable. Le digo, no, olvídate. Si yo tengo que llegar y decir, mira, yo soy el que reparo el cable y vengo aquí, quiere decir que esa persona no quiere oír. Pierdo mi tiempo. Él quiere dialogar conmigo, con mucho gusto yo voy y dialogo con él, pero él tiene que estar abierto. No quiere decir que me crea, pero por lo menos que esté abierto a oír. Tú me dices, Frank, yo quiero saber que yo no creo que la Virgen María es virgen. Ok, vamos a hablar. Ahora, si yo veo que empieza inmediatamente con el insulto, yo no quiero seguir hablando. Mi tiempo no lo tengo para perder. ¿Y cómo tú sabes que esa persona no oye? ¿Tú sabes cuál es la táctica de ellos?
que tú estás hablando de la Virgen María, de la virginidad de la Virgen María, y ellos se dan cuenta que están perdiendo y te dicen, no, porque el Papa. Entonces, como tú estás en la discusión, tú sigues, no, porque sí, no, el Papa sí, porque mira lo que dice la tribu. Entonces, cuando ellos están perdiendo, te dicen, no, porque el problema es que Cristo no está, tú sabes, ellos tienen la técnica, que cuando ellos están perdiendo, cambian el tema. Entonces, uno, en el calor de la discusión, le cambia. Esa gente no quiere oír. Cuando están diciendo, no, porque Papa, no, espérate, no estamos hablando del Papa, estamos hablando de la Virgen María. Vamos a volver el tema de la Virgen María. Esa es una de las tácticas principales de ellos. Si la persona está cambiando el tema, quiere decir que no está, que lo que quiere es discutir. No quiere entender. Estás perdiendo el tiempo. ¿Tú sabes lo único que se puede hacer por esa persona? Orar. Yo, por lo menos, me cansé. No tengo tiempo para andar por ahí hablando con gente que no quieren escuchar, que lo que quieren es ofender. Así que si te sirve la lección, María, Sí, porque cuando ella me llegó hoy con que... es que agota esas discusiones, agotan espiritualmente. Lo dice Pablo a Timoteo, no pierdas el tiempo en discusiones inútiles, solamente traen discordia. Lo dice Pablo a Timoteo, y yo digo a ustedes, no pierdan el tiempo en discusiones inútiles. Alguien que no quiere conocer tu fe, preséntate, pero desde que viene con la agresión, desde que viene que tú, no, mira hermano, respétame, yo no quiero hablar contigo de ese tema. Si quieres conservar la amistad. Punto. La Eucaristía, sí, muy buena pregunta. La Eucaristía es una epifanía y es una teofanía. Es una manifestación y una sobre manifestación de Dios a mí mismo. La Eucaristía es todo. La mayor teofanía. Acuérdate que epifanía es una manifestación por fuera, teofanía es una manifestación total. Teofanía es algo como un flash puntual. Teofanía es toda una manifestación. Entonces la Eucaristía es encarnación. ¿Por qué es encarnación? Porque así como María encarnó en su vientre a Jesús, en el pan se encarna Jesús por medio del mismo Espíritu Santo. La Eucaristía es natividad. ¿Por qué? Porque Jesús nace en el altar. La Eucaristía es la epifanía de los reyes. ¿Por qué? Porque Jesús se manifiesta a los gentiles. Es crucifixión. La Eucaristía es absolutamente toda la vida y presencia de Cristo, del principio hasta la eternidad. Cuando tú dijiste que andaba. Cuando nosotros llegamos a hacer la gran teofanía de Dios, porque cuando tú te mueres, cuando tú vas a entender totalmente lo que ahora entiendes solamente, lo que ahora caminas por fe, lo vas a ver como si descorrieran una cortina, pues esa es la última y gran manifestación de Dios, porque después de ahí no hay más nada que ver, ahí todo lo vas a ver.